Energética Mundial mira con interés el hidrógeno, considerado por muchos como el combustible del futuro. Este representa una alternativa mucho más eficiente que el almacenamiento de electricidad en baterías de litio. Un automóvil con pila de hidrógeno puede duplicar la autonomía de un vehículo eléctrico convencional con un tiempo de carga sustancialmente menor. El hidrógeno puede extraerse de los combustibles fósiles, pero también de manera limpia a través de un proceso químico llamado electrólisis, en el que se separan las moléculas del agua usando electricidad. Es aquí donde surge la idea del hidrógeno verde, en referencia a la obtención de este elemento a través de procesos que solo utilizan electricidad de fuentes sustentables, como la energía solar y la eólica. Según el Ministerio de Energía y diferentes sectores de la industria, Chile posee extraordinarias condiciones para producir y exportar hidrógeno verde debido al gran potencial de generación eléctrica mediante fuentes renovables. Instituciones públicas y privadas ya trabajan en una estrategia para impulsar esta energía, cuyos beneficios abordamos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Bienvenidos. Chile tiene un enorme potencial para producir y exportar hidrógeno verde, considerado como el combustible del futuro. Así lo ha dicho en los últimos días el Ministerio de Energía, en el marco de las primeras coordinaciones con el sector privado para impulsar esta fuente energética. Pero, ¿qué es exactamente el hidrógeno verde? ¿Cómo se produce y cuáles son los costos asociados? Es lo que justamente queremos conversar con Eduardo Vitrán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente del Club de Innovación. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, se está buscando obviamente otros tipos de energías renovables, pensando en la carbono neutralidad, futuro, ¿cierto? Ojalá lo más pronto posible. Así es. Y dentro de este panorama aparece el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es hidrógeno. El hidrógeno es muy abundante. El agua es H2O, es decir, tiene hidrógeno. Imagínese usted que transforma el agua, incluso el agua de mar, en combustible. Y que Chile sea el país del mundo que tenga la mayor ventaja para transformar el agua de mar en un combustible que puede transformar la minería en una minería verde, que puede transformar al país en un exportador de este portador de energía que es el hidrógeno, este gas, un gas muy liviano. Entonces, ¿por qué ocurre esta posibilidad? La verdad es que las tecnologías que permiten tomar la molécula de agua y separarla en hidrógeno y oxígeno están disponibles desde el año 1800, cuando se descubrieron. Pero la producción de hidrógeno hoy día en el mundo se hace básicamente del gas natural y de los procesos de refinación de combustible, y por lo tanto es un hidrógeno gris, que en su proceso de producción emite CO2. Claro, contamina. Contamina, pero no solo contamina, tenemos este problema del cambio climático. Sí, pues. El cambio climático se nos viene. Entonces, el mundo tiene que transformar no solo la generación de electricidad, sino los procesos industriales. Y tenemos que ser capaces de sustituir los combustibles fósiles por un combustible que no emita CO2. Ahora, ¿se y puede? El hidrógeno, Sí. La gracia es que puede sustituir los combustibles fósiles que se usan en la industria, en la minería, puede sustituir el hidrógeno, de alguna manera, los fertilizantes que emiten metano que se usan en la agricultura. Entonces, aquello que nos pasó en los años 1920, por ahí, cuando se descubre el salitre sintético con una fórmula llamada Haber y Bosch, Haber-Bosch. Esa misma fórmula permite transformar el hidrógeno solar en fertilizante. Y por lo tanto aquí estamos hablando de una revolución transformadora donde Chile es el país mejor posicionado del mundo. O sea, ¿Por qué? tenemos el desierto de Atacama, donde podemos obtener una tremenda cantidad de energía solar, pero también tenemos parques eólicos. ¿De ahí podemos también obtener el hidrógeno de manera verde, limpia? El tema es un tema de costos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es lugares donde haya, en el tema solar, alta radiación y una gran cantidad de horas. Bueno, hay sol casi todos los días. Entonces, el desierto de Atacama es el lugar del mundo que tiene el mejor potencial solar. Pero la gracia es que ese potencial solar
está muy cerca de la costa. Y por lo tanto, transportar el hidrógeno, que es caro transportarlo, a la costa para exportar, tenemos ventaja respecto, por ejemplo, a Australia, donde hay que andar más de 1000 kilómetros para poder llegar a la costa. Pero al mismo tiempo, tenemos ahí al lado la minería. Y la minería, a futuro, va a cambiar. Porque el auto eléctrico en Europa va a tener que incorporar componentes como acero, aluminio y cobre que no tengan traza de carbono. Entonces se nos abre un nuevo mercado, que es el cobre cero emisiones. Entonces, teniendo el hidrógeno para sustituir el combustible que se usa en la minería, le cuento que nuestra minería de cobre, el llamado sueldo de Chile, la mitad de la energía es electricidad. Y eso va avanzando por las energías renovables. Claro. Pero la otra mitad es diésel, son combustibles fósiles. Y resulta que este hidrógeno puede sustituir estos combustibles fósiles. O sea, sería una Entonces, tremenda oportunidad económica también exportar este tipo de hidrógeno verde, ¿cierto? O sea, la oportunidad económica más grande en un plazo al 2030 es cobre verde, es litio verde, es todo lo que son los materiales que nosotros producimos, cero emisiones. Y obtener un precio diferenciado, un posicionamiento único, donde Chile tiene las mayores ventajas del mundo. Adicionalmente, se abre la posibilidad de tomar, por ejemplo, el puerto de Mejillones, y así como importamos hoy día gas natural, y transformarlos como el gran puerto de Chile que exporta hidrógeno verde a Japón, que importa hidrógeno verde a Alemania. Tenemos las mejores ventajas, pero no es solo el desierto de Atacama. La belleza de esta historia es que tenemos el desierto de Atacama, El sur también. Patagonia. Patagonia tiene dos recursos extraordinarios. Uno ya es comercial. Tiene eólico con una velocidad y un factor de planta, es decir, que sopla un porcentaje del tiempo extraordinariamente alto. El factor de planta es 53%. Y eso significa que el costo de esa energía eólica va a andar del orden de $20, pero con un factor de planta extraordinariamente alto. Eso implica que de aquí al 2030, en Patagonia, nosotros vamos a poder producir hidrógeno verde a $1,50. Y hoy en Japón, el hidrógeno gris vale $8. Puesto en Japón, nosotros podríamos tener de Mejillones y de Cabo Negro, que se llama en Punta Arenas, a $5 en Japón, en pocos años. Y por lo tanto, un país que siempre fue dependiente de la energía fósil, contaminante, localmente, zonas de sacrificio, pero además afectando el cambio climático. De todas maneras. Podríamos transformarnos en un país que es un líder mundial en la exportación de materiales verdes y en la exportación de hidrógeno verde. El Ministerio de Energía, y esto lo anunció el ministro de Energía, Llobet, señaló que en su plan de descarbonización al 2050, que fue bastante agresivo, de hecho generó cierta resistencia del sector empresarial que vio acá una amenaza de aumento de costos y dijo, cuidado, lo que ocurre es que a partir del 2030 el hidrógeno verde toma un lugar fundamental en la descarbonización. Y el 20% de la reducción de emisiones en Chile ocurre, el 20% de la reducción de emisiones ocurre debido al hidrógeno verde. ¿Cuáles son los países que más están utilizando este hidrógeno verde? ¿Para qué? Pensando en los negocios que podríamos hacer a futuro. ¿Y qué tan cerca o tan lejos estamos de poder llegar a ese punto? Porque claro, suena muy lindo, ¿cierto? Sobre todo pensando en el calentamiento global, en ojalá frenarlo, en llegar a la carbono neutralidad. Pero ¿estamos cerca, estamos muy lejos? ¿Qué falta todavía? A ver, hay que mirar dos avenidas acá. Primero, la utilización del hidrógeno verde para la producción de materiales que sean cero emisiones. Y ahí Chile, probablemente al año 2023, podría empezar a implantar
tecnologías que permitan reducir la huella de carbono sustituyendo los combustibles fósiles. ¿Cómo? Estos grandes camiones de la minería que usan 4.000 litros de diésel diario y que son de 400 toneladas. Uno se pone al lado de la rueda y queda chiquitito. Nosotros al 2023 ya deberíamos estar haciendo pilotaje en terreno y algunas operaciones pilotos con hidrógeno verde, sustituyendo una enorme cantidad de diésel. Entonces, esto no es un tema de décadas, esto es un tema de 5 años. Y 5 años en estos ámbitos están al lado. Entonces, la oportunidad para que nosotros empecemos a posicionarnos con cobre cero emisiones es un tema muy cercano. Eso es por una parte. Entonces, hidrógeno verde como un portador de energía limpia que sustituye combustibles fósiles en los procesos mineros. Por otro lado, el país líder mundial en la economía del hidrógeno es Japón. La Olimpiada que viene ahora en Tokio va a ser la Olimpiada del hidrógeno. ¿Por qué? Porque toda la movilidad van a ser vehículos con celdas de combustible de hidrógeno. Toda la movilidad. Y todos los procesos, la calefacción, etcétera, el aire acondicionado, va a ser hecho a partir del hidrógeno. Por eso que se va a llamar la Olimpiada del Hidrógeno. Y Japón tiene un plan que está desarrollando, donde hay más de 20 proyectos de aplicaciones del hidrógeno. Por lo tanto, ellos acaban de lanzar un barco que se mueve con hidrógeno. Entonces, a futuro lo que vamos a tener es que los barcos se van a mover con hidrógeno, los trenes con hidrógeno, los camiones pesados que tienen que andar grandes pendientes no van a ir con baterías de litio, solo baterías de litio y con recarga eléctrica. Van a ir con una mezcla más chica de baterías de litio y un combustible hidrógeno que se carga en apenas 3 minutos. Entonces, nuestro objetivo principal debe ser, primero, Japón, porque Japón quiere al 2030 ser un país que es líder en la economía del hidrógeno. Yo diría que el segundo país del mundo que nosotros deberíamos apostar es Alemania. Alemania ha hecho un esfuerzo importante en esta materia, tiene un compromiso de descarbonización extraordinariamente fuerte y tiene la posibilidad de producir hidrógeno verde, pero a un costo mucho más alto que el chileno. O sea, le convendría comprarnos a nosotros. Va a convenirle comprarle a nosotros. Claro. Y lanzamos esta misión Cavendish, en que nos pusimos de acuerdo, el Club de Innovación, que iniciamos ya hace varios meses, yo diría años, partimos el 2018, este proceso de juntar a las empresas para acometer este desafío. Por otro lado, el Comité Solar de la Corfo, que ha estado también trabajando estos temas por años. H2, que es la Asociación de Profesionales del Hidrógeno, que ahora está incorporando empresas de base tecnológica, y con el patrocinio del Ministerio de Energía. Entonces, lo que hemos hecho en la misión Cavendish es una serie de reuniones para poder ir identificando cuáles son las oportunidades, cuáles son las brechas, qué tiene que hacer el Estado, qué tienen que hacer las universidades, cómo se coordinan las empresas para poder tener esta visión compartida y hacerla. Es un tema clave y que era una de las piedras de tope, por ejemplo, que pudimos ver en la COP25 entre las grandes potencias, etcétera. O sea, acá hay muchos actores que se tienen que poner de acuerdo para que esto resulte, ¿cierto? Claro, pero en la COP25 se habla de los problemas, pero no se habla de los puntos luminosos. Hubo una reunión muy importante, una sesión sobre el hidrógeno verde, en que participaron técnicos de distintos países. Participó el expresidente Lagos, que hizo un planteamiento muy profundo, convocando al país. Estuvo el ministro Llobet. Por lo tanto, este es un tema transversal. O sea, ya está instalado. Este no es un tema del gobierno A. Esto, claro, lo partimos el gobierno de la presidenta Bachelet cuando lanzamos estos dos consorcios, pero este gobierno ha tomado la posta. Es un tema hoy día que cruza todo el espectro y sabe que, a propósito del estallido social, de la falta de esperanza que uno ve,
de la falta de relato, ¿ah? De la falta de movilizadores. Si uno apuesta por esta economía verde, lo que va a generar son una enorme cantidad de empleos, de oportunidades para técnicos. Entonces va a crear un círculo virtuoso entre la formación de capital humano y oportunidades laborales. Y no solo en Santiago, en Antofagasta, en Calama, en Atacama, entonces en las regiones, en Punta Arenas. ¿Qué va a ocurrir en Punta Arenas cuando se acabe el gas natural? O cuando el gas natural, en vez de costar 3, 4 dólares el millón de BTU, empiece a costar 10 dólares, donde ya es imposible usar el gas natural porque es carísimo. Es imposible seguir exportando metano, Metanex, que exporta metanol. Entonces aquí tenemos el hidrógeno que va a sustituir la economía gris, que contamina, que nos lleva en el camino de afectar la humanidad. Y vamos a transformar la Patagonia en una Patagonia realmente verde. Perfecto. De eso se trata. Bien, muchas gracias, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Vitrán, por conversar con nosotros sobre este tema tan interesante que nos afecta a todos, ¿cierto? Pensando en el calentamiento global y que podría beneficiar enormemente a la economía de nuestro país. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros no vamos a estar acá cuando suframos los embates dramáticos del cambio climático. Tal cual. Por eso que esto moviliza al mundo y moviliza a los jóvenes. En vez de estar haciendo vandalismo, trabajemos por temas que nos convoquen. Bien, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.